Muy buenos días, familia. Nos da mucho gusto nuevamente estar con ustedes desde casa y desde este lugar donde se está transmitiendo. Es un tiempo hermoso porque estamos siendo convocados para adorar a nuestro Dios. Y en ese sentido quisiera leer una porción de la palabra para que nuestro corazón y nuestro espíritu sea informado por medio de la palabra quién es este Dios al que vamos a adorar. Y si me puedes acompañar al Salmo 93, es un salmo que nos expresa y nos anuncia la perfección, la santidad, la inmutabilidad y el poder de nuestro Dios. Y el Salmo 93 dice así: el Señor reina, vestido está de majestad, el Señor se ha vestido y ceñidos de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido tu trono, tú eres desde la eternidad. Los torrentes han alzado, oh Señor, los torrentes han alzado su voz. Los torrentes alzan sus batientes olas, más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar. Es poderoso el Señor en las alturas. Tus testimonios son más fidedignos. La santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos, Señor, porque estamos convocados a causa de tu nombre. Porque, Señor, tus obras son perfectas y son maravillosas y muestran tu carácter, muestran quién eres. Y, Señor, cuando tu Hijo vino, Él habló de ti. Él dijo cómo eras y quién eras. Y, Señor, podemos saber por medio de tu Hijo que tú eres un Dios que ama su creación, pero sobre todas las cosas ama a su pueblo. De tal manera que tu Hijo vino a morir a causa de tu pueblo. Gracias te damos, Señor, porque hoy tu pueblo, en esta etapa de la historia, Señor, puede venir a alabarte y adorarte, exaltarte como el Dios santo que eres, el Dios que nos ha conmovido y que nos ha hecho venir esta mañana a levantar nuestra voz, nuestra mente y aún nuestro cuerpo para exaltar tu nombre. Bendito eres en el nombre de Jesús. Amén. salvar. ¿Y quién sino el Señor?
En aquel día cuando Jesús fue a la cruz, dice la Escritura que cuando era como la hora sexta, 12 del día, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. En Marcos dice: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. He ahí el amor de Dios derramado para su pueblo, que Jesús pagó nuestros pecados en esa cruz y resucitó al tercer día, demostrando que Él era Dios, y hoy reina y vive y está sentado a la derecha del Padre. Hoy Él está aquí. Gracias, Jesús. Gracias, Rey. Gracias, Papá. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor
Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la honra a ti, nuestro único Dios redentor, nuestro único Dios verdadero que dio su vida para rescatarnos. Dice en el Salmo 27, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Solo es en tu presencia, Señor, que vamos a poder encontrar lo que necesitamos. Solo es que te busquemos, Señor, y que procuremos estar en tu presencia, Señor, para que tú hagas la obra en nosotros. Ayúdanos y enséñanos cada día a buscarte, ir a ti, Señor, y refugiarnos en ti. Te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra y por el amor, Señor, que tú derramas sobre nosotros. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la belleza de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Mi corazón se une a la melodía angelical. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy.
Dice Apocalipsis 21, versículo 1, dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos, y Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Padre, es un deleite, es un gozo estar en tu presencia, contemplar tu rostro y escuchar tu voz, bendecirte y alabarte y estar adorándote, Señor, porque tú eres nuestro Padre, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestra fortaleza, nuestro Dios que nos guía, nuestro Dios que nos anima, nuestro Dios que nos consuela, nuestro Dios que nos saca de la aflicción, nuestro Dios que suple nuestras necesidades. Y hoy estamos aquí, Señor, para estar en tu presencia, para adorarte, para bendecirte, para darte de nuestra alabanza, Señor, y escuchar tu palabra. Habla nuestro corazón. Y Dios, estamos conscientes, Señor, que estamos en este mundo, pero un día vamos a estar por una eternidad en tu presencia. Tú has preparado un lugar para nosotros en el cual un día, Señor, estemos eternamente y para siempre bendiciendo tu nombre y alabándote, Señor. Dios, gracias. Gracias por ese día que va a llegar y vamos a estar juntos bendiciéndote, Señor, juntos como iglesia. Y hoy tu iglesia, Señor, quiere descansar en esa promesa en que un día estaremos ahí, Señor, y tú enjugarás todas nuestras lágrimas. Ya no habrá más dolor, ya no habrá más angustia, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más contagios, ya no habrá más dolor, Señor, sino que tú serás nuestro Padre y nos consolarás y nos enjugarás nuestras lágrimas, y allí estaremos, Señor, en tu presencia, porque es dulce estar en tu presencia. Y Dios, que tu iglesia en esto se fortalezca, y en esto su alma sea saciada, Señor, y su alma descanse. Padre, en que un día estarán en tu presencia, un día como iglesia, todo esto acabará, Señor, y estaremos juntos contigo. Padre, bendice a tu iglesia, Dios, y que estas palabras tuyas, Padre, reconforten a cada uno de tu pueblo. Reconforten, Señor, a aquel que está sufriendo, aquel que está enfermo, aquel que está con necesidad, aquel que está con angustia, con desesperación, aquel que está falto de tu palabra. Señor, fluye, que tu palabra fluya y que traiga consuelo a su vida, Señor, a su alma, a su corazón. Gracias por tu iglesia, Señor. Bendícele y levántale, Señor, y anímale, Señor, con tu preciosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias a Dios, iglesia, que estamos nuevamente aquí. Que el Señor les bendiga, que el Señor sea con ustedes allá en sus casas. Y pues vamos a pasar a los anuncios, pero antes yo quiero decirles, porque esto no viene en los anuncios, este jueves tenemos reunión de oración, así es que te animamos a que te conectes el jueves
a partir de las 8, de 8 de la noche a 9 de la noche es la transmisión de la oración, así es que te animamos para que participes de ella. Y bueno, vamos a pasar a los anuncios y nos preparamos también para la palabra. Hola querida iglesia, por este medio queremos agradecerles por todas sus aportaciones, tanto económicas como todos los artículos de despensa que han donado. Han sido de mucha bendición para la iglesia y aún para familias fuera de la iglesia que debido a la contingencia las han necesitado. Si deseas seguir aportando y quieres conocer cuáles son los artículos de despensa que se necesitan, puedes ingresar a la página web de la iglesia. Si deseas hacernos llegar tus artículos de despensa o bien traer tus ofrendas, puedes acudir a las instalaciones de la iglesia los días martes y jueves en horarios de 8 a 11 de la mañana o si lo prefieres de 6 a 8 de la tarde. O bien si deseas hacer una transferencia bancaria, puedes hacerlo llamando al número que aparece en pantalla. Cada semana subimos material de apoyo a nuestro sitio web para que lo descargues y así puedas repasar lo que aprendimos domingo tras domingo. Para los pequeños, recuerden este sábado en punto de las 10 de la mañana conectarse a nuestro Facebook Live para que tomen su clase de cada semana. Si no tienes las actividades, puedes solicitarlas al número que está apareciendo en pantalla o descargarlas desde nuestro sitio web. Dios les bendiga y una vez más con gusto saludándoles y adoramos al Señor, ¿verdad? Y nos alegramos en ello. Quiero dar las gracias a Dios por que Él nos ha sostenido hasta ahora. Este es el 20º domingo, la reunión número 20 que estamos llevando a cabo por medio de esta transmisión. Quiero dar gracias a Dios también por nuestros hermanos que han estado sirviendo incansablemente a lo largo de estos domingos, todo el equipo de multimedia, el grupo de alabanza, tenemos también un par de decanes, tenemos los pastores y gracias a Dios por ello y sobre todo gracias al Señor, ¿verdad? Pero gracias a Dios por gente que ha estado sirviendo de manera tan comprometida. Quiero decirles también que el devocional que estamos llevando en las mañanas, te animamos a que si no te has podido conectar lo hagas, de lunes a viernes 7:30 de la mañana, meditando en el Salmo 119. Y antes de ir a la palabra, queremos dar un comunicado muy importante. Debido a que esta semana el semáforo de la contingencia sanitaria para el estado de Guanajuato cambió de rojo a naranja, eso ya nos permite tener reuniones presenciales, pero con muchas medidas de seguridad y de higiene. A partir de este próximo domingo, del domingo que viene, domingo 16 de agosto, si no me equivoco, vamos a comenzar con nuestro retorno a nuestras reuniones y lo vamos a hacer de una manera paulatina, poco a poco. Es importante tener en cuenta, familia, que no es un regreso a la normalidad que teníamos hasta principios de marzo, o sea, no vamos a regresar a eso. Vamos a volver a una nueva normalidad que va a durar lo que dure la contingencia hasta que el semáforo esté en verde. Tendremos que adecuarnos y acostumbrarnos a esta nueva normalidad también en nuestras reuniones. Cada uno de nosotros que decidan reunirse tendrán que hacerlo bajo su propia responsabilidad, sabiendo que habrá riesgo. Así como hay riesgo al subir al transporte, así como hay riesgo al ir a la tienda, al banco o al trabajo o al tener una reunión con amigos. Por nuestra parte, y hablo a nombre de los pastores y del equipo de servidores que vamos a recibirles, nos estamos preparando para recibirlos de la manera más segura posible. Vamos a recibirles con un lugar sanitizado, con un equipo de servidores que habrán sido capacitados para ello.
Cabe mencionar también que ya contamos con un protocolo de seguridad e higiene que ya fue avalado por la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato. Presentamos nuestro protocolo el viernes pasado y nos lo autorizaron para tener reuniones siempre observando ese protocolo, ¿verdad? Aún con todas las medidas que vamos a tomar, sabemos que no existe el riesgo cero, o sea, no existe alguna situación que nos exima totalmente del riesgo, siempre va a haber riesgo. Si decides asistir, será bajo tu propia responsabilidad, pero también tendrás la opción de quedarte en casa a ver la transmisión de la reunión, porque vamos a seguir transmitiendo en línea, pero también ya vamos a poder atender a un buen grupo de personas. El lugar donde nos vamos a reunir no serán nuestras instalaciones. Por lo pronto hemos decidido empezar a reunirnos en un lugar completamente abierto, lo cual tenemos entendido que disminuye sustancialmente el riesgo. Ese lugar es el Salón del Potrero, que queda exactamente enfrente de las instalaciones de la feria aquí en Silao. Vamos a tener 2 reuniones. El próximo domingo les digo, es un arranque paulatino y vamos a arrancar con 2 reuniones. La primera a las 10 de la mañana y la segunda a las 12:30 del día. Cada reunión estimamos que debe durar 1 hora y media y vamos a dejar 1 hora entre reunión y reunión para sanitizar todo el mobiliario y el equipo que vamos a estar utilizando. Este primer domingo solamente vamos a poder recibir a 200 personas, 100 personas por reunión. La idea es que para los domingos siguientes podamos ir aumentando el aforo de personas que podamos recibir en las reuniones. Ese lugar es sumamente amplio y hay lugar para recibir a mucha gente aún con las medidas, pero queremos empezar paulatinamente. Entonces, si desean asistir el próximo domingo, deberán registrarse para reservar su lugar por medio de un mensaje de WhatsApp o de una llamada telefónica al siguiente número. Lo van a ver en pantalla: 55 25 14 85 16. Cuando llames o mandes mensaje, deberás indicar tu nombre y cuántos acompañantes van contigo. Y a cuál de las 2 reuniones desean asistir, si a las 10 de la mañana o a la de las 12:30. Cuando el cupo de las reuniones se haya llenado, se los vamos a hacer saber y contaremos con una lista de espera. Por si alguien cancela, entonces los de lista de espera tal vez puedan tomar su lugar. Les pedimos que por favor se comiencen a registrar a partir del día de hoy y que terminen de hacerlo a más tardar el día miércoles para poder prepararnos nosotros con tiempo. Les recuerdo que les pedimos su consideración, su paciencia, porque es una nueva normalidad y es algo que no hemos hecho, necesitamos aprender a hacerlo. Tendremos capacitación esta semana, pero como quiera necesitamos que sean comprensivos y pacientes con el staff y con la gente que les va a servir. Ahora, para quienes deseen asistir, las instrucciones serán las siguientes. De antemano les digo que vamos a requerir de humildad, paciencia y amor los unos por los otros. Hermanos, vamos a requerir comportarnos como verdaderos cristianos, porque las instrucciones son las siguientes: no haber tenido fiebre, tos, gripe, resfriado por lo menos 7 días antes de la reunión. Si tuviste COVID o cuidaste a alguien que tuvo COVID, debieron haber pasado ya 20 días. Se les pedirá que comiencen a llegar a la reunión con una anticipación de 30 minutos. No les pedimos por favor que no lleguen a la mera hora, lleguen con anticipación y ahorita van a entender por qué. En caso de llegar en coche, se les pedirá que los tripulantes bajen en la entrada del potrero y solamente pasará el conductor a estacionarse. El potrero, ahí tendremos capacidad para estacionar 70 coches.
Al llegar al lugar se les va a checar la temperatura y si presentan fiebre no se les va a permitir el acceso. Se le aplicará gel antibacterial a todos sin excepción. Vamos a evitar el saludo de mano, de abrazo, de beso. Y hermanos, yo sé que tenemos muchas ganas de vernos, de abrazarnos, saludarnos, pero vamos a sujetarnos a esta nueva normalidad que esperemos que pase pronto, pero vamos a esforzarnos, hermanos, por respetar todo el protocolo, por favor. Lo hacemos por seguridad y por amor los unos a los otros. Vamos a usar el cubrebocas durante toda nuestra estancia en las instalaciones. Todo el tiempo que estemos en las instalaciones deberemos usar el cubrebocas bien puesto, cubriendo la nariz, la boca. Inclusive en el tiempo de alabanza vamos a participar de ello con el cubrebocas puesto. Se les asignará asientos con sana distancia, es decir, no vas a poder llegar a, como estábamos acostumbrados, escoger mi lugar, se les va a asignar lugares. El acceso a los baños será controlado, no permitiremos más de 3 personas dentro del baño al mismo tiempo. Si eres mayor de 65 años o padeces alguna enfermedad crónica o tienes tu sistema inmune comprometido, te animamos a seguir te recomendamos seguir la transmisión desde tu casa en línea. Sin embargo, debes saber que tu edad no será motivo para impedirte la entrada. Si tú decides venir, aun cuando seas una persona mayor, sabemos que no eres un niño y que eres responsable, y si tú decides venir, serás bienvenido. Somos la iglesia. Por lo pronto no tendremos clases ni actividades especiales para niños, no habrá escuelita de niños, por lo que los papás son responsables de sus hijos. Les vamos a pedir que sus niños permanezcan con ustedes durante toda la reunión. No vamos a permitir que los niños anden caminando o corriendo por las instalaciones. Entonces, si ustedes consideran que no puedes mantener a tu niño contigo todo el tiempo de la reunión, entonces te vamos a sugerir que sigas la transmisión en línea, o bien se pueden alternar papá y mamá. Papá puede venir a la primera reunión, mamá a la segunda, o como se quieran poner de acuerdo. Al término de la reunión no podremos quedarnos a socializar como solíamos hacerlo, tendremos que desalojar el lugar lo más pronto posible. Si decides asistir, nos va a dar mucho gusto recibirte, será bajo tu responsabilidad. Te pedimos también que seas muy responsable acatando estas recomendaciones. De esta manera también manifestamos nuestro amor por los demás. Yo creo que hay una bendición especial cuando estamos juntos, todos, físicamente en el mismo lugar, aun cuando tengamos que llevar todo este protocolo, hermanos, pero debemos de ser comprensivos y entender que la situación de esta pandemia ha afectado a muchas familias en el país, miles de familias, pero también ha afectado a muchas familias de la iglesia. Y debemos ser sensibles a ello y también tener amor los unos por los otros. Necesitamos seguir este protocolo con el mayor compromiso posible. ¿Está bien? Sin más, vamos a pasar al tiempo de la palabra. Muy bien, hermanos. Después de haber escuchado este comunicado y estar reflexionando en ello, yo había anunciado la semana pasada que hoy empezaríamos una nueva serie de estudio en Primera de Pedro. Sin embargo, considerando esto, que la verdad no esperábamos que fuera a cambiar el semáforo, pensábamos que iba a tardar un poco más, pero a media semana nos enteramos.
Entonces decidimos postergar el inicio de la serie de Primera de Pedro hasta el siguiente domingo, ya en nuestra primera reunión, ahí en el lugar donde les comenté hace un momento. Entonces, considerando eso, yo quiero compartir una palabra que debemos tener en cuenta y debemos afirmar muy bien en nuestro corazón para poder seguir siendo la iglesia aún en esta nueva normalidad y en este nuevo retorno paulatino al congregarnos y estar juntos. La pandemia del COVID ha venido a detonar situaciones que polarizan a la sociedad. Hay quienes piensan que el COVID es un invento de los gobiernos y que en realidad no existe o que se está exagerando. Por otro lado, hay quienes viven con gran temor al virus y viven bien afanados y angustiados. Hay quienes piensan que las autoridades mexicanas han hecho un gran trabajo en la pandemia y hay quienes piensan que la estrategia de la autoridad mexicana ha sido un gran fracaso. Hay quienes no están de acuerdo con el uso de cubrebocas y hay quienes están totalmente de acuerdo en ello. Hay quienes piensan que el semáforo debería seguir en rojo y hay quienes piensan que ni siquiera debería haber semáforo y ni deberían de haber restricciones de ningún tipo. Hay quienes piensan que la iglesia no debería de reunirse hasta que la pandemia desaparezca y hay quienes piensan que la iglesia no debió de dejar de reunirse nunca. Hay quienes piensan en muchas maneras, estamos polarizados. Esto ha polarizado tremendamente a la sociedad, perdónenme un segundo, y entonces surge la pregunta, o sea, estamos viendo una sociedad bien polarizada hoy más que nunca, y surge la pregunta, ¿cómo debe la iglesia vivir ante esta situación de polarización? Nosotros, hermanos, debemos ir a lo básico en la palabra de Dios para encontrar respuestas. Y quiero pedirte que abras tu Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3, donde encontraremos que el apóstol Pablo está dando las directrices de cómo debe vivir la iglesia del Señor ante toda circunstancia y ante toda época. En estos 3 versículos se nos habla de los distintivos más emblemáticos de la fe cristiana. ¿Qué es lo que distingue a la iglesia del Señor? Hermanos, debemos recordar, somos la iglesia, no somos una empresa, no somos una industria, no somos una institución humana, somos la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor debe manifestar las virtudes que distinguen la fe cristiana, porque esas virtudes son un reflejo del carácter de Cristo y de la obra del Espíritu Santo entre nosotros. Y dice Pablo en esos primeros 3 versículos del capítulo 4 de la carta a los Efesios, lo voy a leer y luego me acompañas a orar un momento, por favor. Dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Dios, porque ahora tenemos frente a nosotros la posibilidad de volver a reunirnos y estar juntos. Danos sabiduría. Y Señor, yo te quiero pedir que en este momento todo corazón sea alineado, sea atado a tu voluntad. Todo corazón se alinea a tu escritura, a tu palabra, porque al final, Señor, nuestros argumentos, nuestras opiniones son pasajeras, pero tu palabra es eterna. Queremos, Señor, tu palabra. Danos hoy tu palabra y danos un corazón dócil para que nuestro corazón se ajuste a tu palabra.
Te ruego que me ayudes a predicar este mensaje, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo escribe esta carta y está en la cárcel. Dice ahí el versículo 1, yo, pues, prisionero del Señor. Él está en la cárcel, escribiendo los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios. Pablo ha desarrollado teología, sobre todo acerca de cuál es nuestra identidad en Cristo, que hemos sido escogidos por Dios, adoptados por Dios, amados por Dios, redimidos, perdonados por Cristo, sellados con la presencia del Espíritu Santo. Hemos venido, en esos capítulos puedes ver cómo la salvación se nos es otorgada por gracia y no por obras. Y entonces Pablo en el capítulo 4 empieza a hablar de cómo debe de vivir una persona que ha recibido todas esas bondades y esas bendiciones espirituales. ¿Cómo debería ser la vida de un genuino cristiano que ha sido alcanzado por el Evangelio de Cristo? Él hace un llamado a que vivamos de una manera que refleje la gloria del Evangelio. Dice, yo pues prisionero del Señor les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, es decir, vivan de una manera digna del llamado del Evangelio. Vivan de manera que muestren el supremo valor del sacrificio de Cristo por ustedes. Con su manera de vivir, pueden mostrar al mundo la dignidad y el valor de la obra de Cristo, es lo que está diciendo. O sea, Pablo, parafraseando un poco, está diciendo esto: si fueron elegidos, adoptados, redimidos, sellados con el Espíritu, vivificados, reconciliados, entonces vivan de acuerdo a ello. En otras palabras está diciendo esto: si ustedes son cristianos, vivan como cristianos. Pablo está en la cárcel por causa de vivir una vida digna del Evangelio, por ser fiel. Y ahora él exhorta con toda autoridad espiritual y también moral. Llama a la iglesia de Éfeso a vivir de una manera digna. Ahora, en Éfeso debes de saber algo, esta ciudad era sumamente importante. Comercialmente, ahí convergían diferentes culturas, griegos, judíos, romanos, gentiles de todas las naciones. Era una ciudad cosmopolita y era una ciudad por lo mismo muy polarizada. Y Pablo le está hablando a la iglesia, hermanos, en ese contexto de polarización cultural, religiosa, etcétera, Pablo llama a la iglesia: hey, hermanos, vivan de una manera digna del Evangelio. Ustedes no pueden estar polarizados. Hey, hermanos. Y el énfasis de Pablo en el capítulo 4 de la carta a los Efesios es: mantengan la unidad de la iglesia. Mantengan la unidad de la iglesia. Esa es la manera de vivir que da gloria al Señor y que impacta al mundo. Porque Jesús, cuando oró, pidió al Padre que fuéramos uno para que el mundo creyera que Dios estaba con nosotros. La vida digna del Evangelio es la vida que busca la unidad de la iglesia, no polarizar la iglesia. La unidad es importante para Dios, porque la unidad de la iglesia es un reflejo del carácter de Dios. Recuerda que tenemos un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios en 3 personas que coexisten y conviven por la eternidad en perfecta armonía. Y cuando nosotros procuramos la unidad y vivimos en unidad, en armonía unos con otros, estamos reflejando la gloria de nuestro Dios, de aquel que nos creó a su imagen y semejanza. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, y nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia y debemos procurar la unidad. Cité Juan 17, 20 y 21, Jesús orando: no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí Jesús está orando por sus discípulos y está orando por todos los discípulos en la historia, por ti y por mí también. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Fíjate cómo lo relaciona con la Trinidad. Para que sean uno como nosotros somos uno.
Y también la otra razón por la que Cristo procura, y a Dios le importa la unidad de la iglesia, dice ahí, versículo 21, para que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo cree, o sea, el testimonio de la unidad de la iglesia da testimonio de que Jesús es el Salvador. En estos tiempos de pandemia ha sido puesta a prueba la unidad de los matrimonios. Estaba yo leyendo la semana pasada que el estado de Guanajuato tiene actualmente el primer lugar de violencia intrafamiliar a nivel nacional en el tiempo de pandemia. A nivel nacional. Esta prueba de la pandemia ha puesto a prueba la unidad de los matrimonios, la unidad de la familia, la unidad de la iglesia. Hermanos, lo que Pablo enseña en este pasaje es que si vamos a mantener la unidad de la iglesia, necesitamos desarrollar y ejercitarnos en 4 virtudes indispensables para ello: humildad, mansedumbre, paciencia y amor sacrificial. Y es lo que Pablo menciona en su texto. Dice el versículo 2, con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros en amor. Y vamos a verlos uno por uno. Humildad, humildad. Ni los griegos ni los romanos tenían una palabra para describir lo que es humildad. O sea, para ellos era algo tan irrelevante o tan digno de vergüenza y de debilidad, un símbolo de debilidad, que ellos ni siquiera tenían una palabra. Se piensa que la palabra humildad fue inventada por los cristianos, específicamente por el apóstol Pablo. Eso se piensa. La humildad, sin embargo, es la virtud cristiana más fundamental que existe. Si queremos saber lo que es la humildad, debemos aprender de la persona de Jesucristo. Porque Jesús dijo en Mateo 11:29, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús nos dice que aprendamos mansedumbre y humildad de Él. Y uno de los pasajes, esto lo he enseñado varias veces, creo yo que uno de los pasajes que en toda la Biblia mejor enseñan lo que es la humildad es Filipenses capítulo 2, versículo 3 en adelante. Dice Filipenses 2:3, nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Fíjate bien, un rasgo de la humildad es considerar al otro más importante que a mí mismo. Tenemos que tener una correcta visión acerca de quiénes somos nosotros. La falsa humildad dice: no, yo no soy digno de nada, no, yo soy un pobre pecador, no, yo yo nada, no tengo virtudes, no tengo nada. No, eso no es humildad, eso es soberbia disfrazada. La humildad genuina tiene una correcta visión de sí mismo. Estoy consciente de mi identidad, estoy consciente de mis capacidades y mis habilidades, reconozco que Dios las ha puesto en mí, pienso de mí mismo con un juicio correcto, pero también si voy a tener una correcta visión de mí mismo, lo primero que reluce en nuestras vidas es pecado, y entonces reconocemos que no somos mejor que nadie. Y estamos dispuestos a poner a los demás, los intereses de los demás por encima de los nuestros. Eso es humildad. Mira el versículo 4 ahí mismo en Filipenses: no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Es considerar a los demás como más importantes que yo. Y esto choca con lo que enseña el mundo, porque el mundo no tiene este espíritu, porque no tiene a Cristo, no tiene al Señor. El mundo es al revés. El mundo es tú primero, después tú y al último tú. Y es la soberbia y el orgullo exaltado hasta lo sumo.
Es que para aprender a amar a los demás tengo que aprender a amarme a mí mismo. No, el problema es que tú ya te amas suficiente, exageradamente. Necesitas poner a los demás por encima de ti, los intereses de los demás primero que los tuyos. Y entonces el apóstol Pablo da el ejemplo de Jesús, porque acuérdate, Jesús dijo que para aprender a humildad la teníamos que aprender de Él. Y dice el versículo 5, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. El Señor Jesucristo se despojó a sí mismo. Y dice el versículo siguiente, 7, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Imagina esto. O sea, la Escritura nos llama y nos enseña, humildad es imitar a Cristo. Cristo, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador de todo, se despojó a sí mismo, se autolimitó de sus atributos, no los perdió, se autolimitó él mismo, se hizo hombre, se rebajó a tomar forma de sus criaturas y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús tomó forma de hombre, se hizo siervo. Humildad tiene que ver con servir a los demás. Humildad tiene que ver con obediencia a Dios. Jesús vino y puso los intereses nuestros por encima de los de Él. Hermano, al Jesús venir a hacerse hombre y morir en la cruz por nosotros, Él no estaba tomando ningún beneficio para Él. Él era exactamente Dios. Con y sin nosotros, Él sigue siendo exactamente Dios, perfecto, glorioso, completo. Nosotros no le agregamos nada a Cristo. Él hizo todo eso porque nos amó y puso nuestros intereses por encima de los de Él. Eso es humildad. Humildad es poner a Cristo en primer lugar, poner a mi prójimo en segundo lugar y ponerme a mí en el último lugar. Eso es humildad. Todos tenemos nuestras opiniones, todos tenemos nuestros argumentos acerca de cómo deberíamos de vivir en este tiempo, acerca de cómo enfrentar la pandemia, acerca de cómo funcionar en la familia, cómo debería funcionar hasta el gobierno, cómo debería funcionar la iglesia. Pero el Señor nos llama a buscar en este tiempo, primero los intereses de Cristo, segundo los intereses de mi prójimo y al último los míos. Esa es la vida digna del Evangelio. Lo más importante, hermano, no es si tienes o no tienes la razón. Lo más importante es conservar la unidad de la iglesia, conservar la unidad del cuerpo de Cristo. Eso es lo más importante porque es lo más importante para Dios. La segunda virtud que es necesaria para mantener la unidad de la iglesia, y esto también se aplica a tu matrimonio y se aplica a tu familia y a tu ministerio. La segunda virtud es la mansedumbre. Dice ahí, con toda humildad y mansedumbre. La humildad, cuando es genuina, siempre produce mansedumbre. Van de la mano, no pueden ir separadas. Humildad es una actitud interna del corazón. Mansedumbre es una manifestación externa. Mansedumbre tiene que ver con dominio propio. Es dominio propio. Se refiere a un espíritu afable. Se refiere a un espíritu controlado. Lo opuesto es una actitud vengativa. Es una actitud de que siempre quiero ganar los argumentos. Es una actitud de que no puedo tolerar que me corrijan. Este término, mansedumbre, no es debilidad, no es timidez, no es cobardía. Por el contrario,
mansedumbre es poder bajo control, es dominio propio. Ese término en la antigüedad, en el griego, se usaba para referirse a un animal salvaje que ya había sido domado, domesticado. El animal, y específicamente se refiere a los caballos. Cuando el animal ha sido domado, ese animal todavía conserva su fuerza, pero su voluntad ya está bajo el control de su dueño. La mansedumbre es poder bajo control. La persona mansa, cuando se enoja, y también se llegan a enojar las personas, cuando una persona mansa también se llega a enojar, pero siempre será por razones justas o por razones que tienen que ver sobre todo con la gloria de Dios, no por razones egoístas o por razones de que nadie me tomó en cuenta o de que no toman mi opinión y que no sé qué y que no se hacen las cosas como yo quiero. No, eso no es mansedumbre. Mansedumbre, a una persona mansa se puede enojar, pero siempre es por cuestiones que atentan contra la gloria de Dios. Por ejemplo, Moisés, Dios mismo dio testimonio de que fue el hombre más manso de la tierra, pero Moisés ejerció un tremendo poder y autoridad bajo su liderazgo y era un hombre manso. Jesús era totalmente manso y humilde aún cuando echó fuera a los mercaderes del templo. Una persona mansa por lo general es tranquila, discreta, prudente, apaciguadora, nunca es vengativa, nunca está a la defensiva. ¿Por qué hay discordias? ¿Por qué hay peleas? ¿Por qué hay gritos? ¿Por qué hay descalificaciones y quejas y polarización? Porque no hay mansedumbre. ¿Y por qué no hay mansedumbre? Porque no hay humildad. La tercera virtud que Pablo menciona en este pasaje y que es fundamental para la unidad de la iglesia es la paciencia. Dice con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, Efesios 4:2. La paciencia, hay varios términos para referirse a paciencia en el griego, pero el que usa en este texto quiere decir aguantar el sufrimiento sin llegar a la ira. Aguantar o soportar el sufrimiento sin llegar a la ira. La paciencia, fíjate cómo funciona esto, es un resultado de la humildad y la mansedumbre. Una persona que está creciendo en humildad, mansedumbre, va a ir manifestando paciencia, una mayor capacidad para soportar el agravio, para soportar el sufrimiento, incluso cuando te han ofendido. Soportas el agravio sin querer venganza. Soportas las pruebas que vienen a tu vida sin murmuraciones. La paciencia, si algo Dios ha estado tratando con nosotros los últimos 20 domingos, es la paciencia. Porque la paciencia se perfecciona en las pruebas. Y hay quienes dicen, no le pidas a Dios que te dé paciencia porque te va a mandar pruebas. Hermano, te tengo una noticia. Le pidas o no pidas pruebas a Dios, Dios te las va a mandar. Y a veces vienen en mayoreo. Dice Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Paciencia. ¿Cuánta paciencia ha tenido el Señor contigo? ¿Te ha desechado el Señor por causa de tu pecado, de tus fallas? Él es paciente contigo. Es indispensable, hermanos, que en tu matrimonio, en tu familia, en la iglesia, en este regreso a la nueva normalidad, mostremos paciencia, porque nuestro Salvador ha sido muy paciente con nosotros. La cuarta virtud es un amor sacrificial. Dice el texto, Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose en amor unos a otros. Soportar habla de tolerar.
tolerar los pecados, las faltas, soportar las diferencias de opinión de los otros. Es amor incondicional, es un amor ágape. Dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 7, que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cómo te ama Dios? Ahí dice cómo te ama. Él te soporta. Y la unidad se produce cuando hay una actitud de soportarnos unos a otros, de tolerarnos. Dice Pedro en 1 de Pedro 4:8, sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Es un amor que cubre esos pecados, no que los exhibe, no que se rasga las vestiduras ante el pecado del hermano. Es un amor que lo soporta, pero tampoco es un amor artificial que dejas al hermano en su pecado, no, lo ayudas, porque soportar no solo tiene que ver con aguantar y tolerar, soportar también trae la idea de agarrar a alguien y levantarlo, soportarlo para que siga caminando, ser un soporte para él, pues. Pero habla de estar bien dispuestos también a perdonar al que te ofendió. Yo te pregunto, ¿el Señor te ama de esa manera? La respuesta es sí. ¿Cuánto nos ha soportado el Señor? Pero el soportarnos, y quiero ir a Romanos 15, versículo 1, porque este pasaje explica muy bien lo que es soportarnos y tenernos paciencia los unos a los otros. ¿Cómo podemos soportar las debilidades de nuestros hermanos? Dice Pablo en Romanos 15:1, así que nosotros los que somos fuertes, Pablo se cuenta con los fuertes y está hablando fuertes en la fe, está hablando de cristianos maduros, está hablando de cristianos que han crecido en el carácter de Cristo. Dice, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Debes de saber algo, hermano, la iglesia hay una gran diversidad de todo. Y hay hermanos que son más fuertes y hay hermanos que son más débiles. Todos tenemos debilidades, eso es obvio. Pero hablando de la madurez y de la fe, hay hermanos más débiles y hay hermanos más fuertes. Y el fuerte se caracteriza porque soporta y sobrelleva las flaquezas de los débiles. Dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Qué tremendo texto. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. O sea, soportar a los hermanos no es solo tolerar sus flaquezas, sino implica ayudarles a sobrellevar sus debilidades. O sea, ayudar a mi hermano a que se fortalezca. O sea, tampoco quiere decir vamos a tolerar el pecado y a soportar el pecado. No. O sea, sí le estoy teniendo paciencia al hermano, tengo que ser paciente con él, amarlo, pero animarlo y enseñarlo para que se fortalezca y venza el poder del pecado, pero en mansedumbre, en amor, en gracia, en humildad. Y no polarizando y diciendo yo no estoy de acuerdo con eso, qué locura, que esto, que lo otro, y criticando. Y hermanos, es ayudarnos unos a otros en las debilidades sin criticar, mostrando respeto a las diferentes opiniones o prácticas sinceras en las que podamos no estar de acuerdo. La clave es buscar agradar al hermano y no buscar agradarme a mí mismo. Mira el texto, versículo 2, cada uno de nosotros agrade al prójimo en lo que es bueno para su edificación. Y mira el 3, nos da el fundamento de todo esto en el versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. O sea, Cristo no se agradó a sí mismo al venir a morir en la cruz para salvarnos. O sea, el creador de todo, el Dios santo y perfecto y justo, siendo insultado, injuriado, vituperado por sus criaturas, y Él lo soportó
por amor a la gloria de su Padre, pero por amor a los que iba a redimir a la iglesia, para lograr la unidad de la iglesia con Dios y la unidad de la iglesia los unos con los otros. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que, y aquí ya está remitiéndonos ahora al Antiguo Testamento, para que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. Hermano, a lo mejor tenemos diferentes opiniones en cuanto a cómo estamos llevando a cabo el retorno a la iglesia. A lo mejor tenemos diferentes opiniones en el hogar, en la familia, pero necesitamos buscar en Dios tener el mismo sentir. Ok, tenemos diferentes opiniones, pero al fin de cuentas son solo opiniones. O sea, hay algo más fuerte entre nosotros, es la presencia de Cristo. Y debemos amarnos a pesar de diferentes opiniones, y soportarnos, y tolerarnos, y amarnos, y caminar juntos, y buscar la unidad y no polarizarnos. Y el resultado es en el versículo 6 de Romanos 15, para que unánimes, a una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tenemos paciencia y amor sacrificial unos por otros, y a pesar de las diferencias decidimos amarnos y soportarnos y caminar juntos en una unidad genuina, entonces estamos siendo como Cristo, y entonces eso es lo que da gloria a Dios. Dice, a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera en que la iglesia puede cumplir el propósito para lo cual está en esta tierra, que vivamos en la unidad del cuerpo de Cristo, en la unidad de Cristo. Es la única manera. Con tu manera de reaccionar ante esta pandemia, ¿estás siendo alguien que contribuye a la unidad o al distanciamiento? Y piensa en varios ámbitos de tu vida: tu matrimonio, tu familia, tu lugar de trabajo, tú como ciudadano, tú como miembro de la iglesia, el cómo estás reaccionando a los retos de esta pandemia. ¿Hacen de ti una persona que contribuye a la unidad o al distanciamiento? ¿Estás buscando los intereses de Cristo, los intereses de la iglesia, o estás buscando tus intereses en el primer lugar? Lo que más te caracteriza es la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor sacrificial y perdonador, o la soberbia, irritabilidad, impaciencia, egoísmo e indiferencia. Piénsalo bien, hermano, porque esto se trata de vivir una vida digna del Evangelio, de vivir de acuerdo a lo que decimos ser cristianos, portadores de la gloria de Dios, unidos a Cristo. Y el último punto, regresando a nuestro texto, es que necesitamos ser diligentes para buscar esa unidad. O sea, además de desarrollar estas 4 virtudes y ejercitarnos en ellas, en buscar la humildad, la mansedumbre, buscar la paciencia y el amor sacrificial, además tenemos que ser diligentes en buscar la unidad de la iglesia. Dice el versículo 3, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y este texto nos dice 2 cosas acerca de la unidad en la iglesia. Número 1, nos dice, debemos esforzarnos por mantener esa unidad.
Debemos proteger la unidad de la iglesia y trabajar por ella. ¿Por qué? Porque el mundo y nuestra carne y el diablo van a tratar siempre de destruir esa unidad, de destruir incluso la unidad en tu matrimonio, de destruir la unidad en tu familia, la unidad en la iglesia. Por eso dice, esfuércense, y la palabra espoudazo en el griego habla de ser ferviente, de procurar con diligencia, de ser solícito, como dice Reina Valera, solícitos. Habla de un esfuerzo constante, habla de algo por lo que hay que ser diligentes y trabajar todos los días para obtenerlo. Si vamos a mantener la unidad en el matrimonio, en la familia, en el grupo de comunión, en la iglesia, la responsabilidad es de cada uno. Debemos hacer todos nuestra parte para cuidar esa unidad. Y lo segundo que nos dice es que es la unidad del Espíritu, y está con mayúsculas, es la unidad del Espíritu Santo. O sea, la unidad de la iglesia al final es la unidad del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo ya nos hizo uno en Cristo. Si tú eres cristiano, entonces tú y yo y todos los cristianos ya somos uno en Cristo. Ya hay una unidad, y la unidad de los creyentes ya es una realidad espiritual, pero es nuestra responsabilidad proteger esa unidad, y para que en la vida práctica esa unidad se note, se vea, se viva genuinamente. La verdadera vida cristiana consiste en mantener la unidad de la iglesia. Consiste en amar a los hijos de Dios, aun cuando me parezcan muy diferentes o difíciles de soportar. La unidad de los creyentes, hermanos, es responsabilidad tuya y mía, de acuerdo con las Escrituras. Y dice el texto que mantengamos esa unidad en el vínculo de la paz. Un vínculo es algo que une una cosa con otra, como un pegamento, el vínculo de la paz. O sea, hemos sido reconciliados con Cristo, por Cristo con Dios. O sea, por el sacrificio de Cristo tenemos la paz con Dios. Y ese mismo vínculo que nos une al Señor, debemos nosotros echar mano de esa paz que ya tenemos con Dios para extenderla a nuestro hermano y estar en paz también unos con otros, para mantener la unidad. Y quiero ir terminando en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18. El apóstol Pablo también le escribe esta carta a los Corintios y les dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mira qué gloriosas palabras. Por medio del sacrificio de Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Dice, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, por cuanto hemos sido reconciliados con Dios, ahora el Señor llama a la iglesia a ir al mundo, a hacer el llamado a la gente y decirles: hey, reconcíliense con Dios. La principal razón de sus problemas emocionales, mentales, de sus depresiones, de sus angustias, de sus polarizaciones, el principal problema es que están enemistados con Dios. Pero Cristo murió en la cruz para perdonar sus pecados. Necesitan reconocer que son pecadores y vengan a hacer la paz con Dios. Es lo que está diciendo. Y la iglesia tiene que anunciar eso, pero lo anunciamos cuando predicamos, pero también tiene un mayor poder cuando predicamos lo que vivimos. Cuando somos diligentes en buscar esa unidad con los creyentes. Y nos amamos, y nos toleramos, y nos tenemos paciencia, porque el Señor es lo mismo que hace con nosotros todos los días.
Por tanto, versículo 20, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Tú estás viendo este video, esta transmisión, y te pregunto, ¿estás en paz con Dios? ¿Has hecho la paz con Dios? Porque tus pecados te separan de Dios. Pero como has escuchado, Dios envió a su Hijo para morir en la cruz y llevó todos tus pecados sobre ti. Y tú necesitas reconocer que eres un pecador, que has ofendido a Dios en tu vida. Y necesitas reconocer que solo Cristo puede perdonarte. Y cuando tú crees eso con todo tu corazón, puedes ser reconciliado con Dios por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Si tú nunca has hecho la paz con Dios, yo te invito a que hoy en tu corazón tú hables con Dios en tus propias palabras y le digas: Señor, perdóname porque he vivido sin hacer las paces contigo. Reconozco que mi pecado me ha separado de ti, pero hoy te pido perdón. Y hoy creo que Jesús murió para perdonar y salvarme de mis pecados. Y amado hermano, como tú has oído hoy, ¿sabes qué es lo más valioso para Cristo en esta tierra? O sea, lo más valioso para Dios es su gloria, obviamente, pero en esta tierra para Dios lo más valioso es su iglesia. Es su iglesia. Tenemos que ser conscientes, hermanos, de lo que es la iglesia. La iglesia no es una empresa. La iglesia no es una institución humana. La iglesia es el cuerpo de Cristo y debemos trabajar diligentemente para poder guardar la unidad de la iglesia, porque es la iglesia de Dios. Él murió por ella para lograr esa unidad. No nos atrevamos a restarle esa unidad, sumémosle a ella. Roguemos a Dios que nos ayude, porque Él nos ha encomendado esta tarea. Ser responsables, ser solícitos, esforzarnos por la unidad de la iglesia. Pidamos al Señor que nos ayude. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor. Porque tú viniste, Señor, a este mundo, te hiciste hombre, amado Jesús. Tomaste forma de siervo. Nos serviste. Nos amaste. Nos soportaste. Renunciaste a tus privilegios. Pusiste nuestros intereses por encima de los tuyos, aun cuando éramos enemigos tuyos y pecadores, para reconciliarnos con el Padre, para hacernos uno contigo. Oh Señor, danos entendimiento profundo de estas cosas. Señor, ayúdanos a poner nuestros ojos bien fijos en ti, Cristo, y aprender de ti humildad, mansedumbre, paciencia y un amor que todo lo soporta. Señor, ayúdanos a preservar la unidad de tu iglesia. Señor, gracias porque en tu palabra tú nos das los fundamentos para vivir en esta tierra, y ante cualquier desafío o reto que venga adelante, o ante cualquier época, cultura, tu palabra siempre prevalece, porque tu palabra es perfecta, es suficiente y es eterna. Gracias, Señor, ayúdanos. Queremos honrarte y traer la gloria a tu nombre. Queremos poder nosotros, unánimes a una voz,
glorificarte a ti, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la gloria en la iglesia por los siglos. Amén. Amén. Vamos a adorar un momento al Señor, hermanos. Mi
Gracias, Señor. Te amamos, Dios. Bendecimos tu nombre, Rey. A ti sea la gloria y la honra, Padre. Querida familia, entonces ya lo sabes, próxima semana vamos a ir empezando este regreso a nueva normalidad. Quiero decirte algo, si tú decides ir presencialmente estar con nosotros, está bien, gloria a Dios por ello. Si tú decides quedarte en tu casa, seguir la transmisión, está bien, gloria a Dios por ello. Como les dije, es un regreso paulatino y nadie va a estar mejor que el otro. Es un regreso paulatino, lo repito. Entonces, toma tu decisión responsablemente. Ya sabes el número de teléfono, ahí va a quedar en el video registrado. Lo vamos a publicar en nuestras redes sociales y quien desee asistir, regístrese, ¿ok? Dios les bendiga, familia, que tengan un excelente fin de semana, un excelente domingo. Gracias.